¿Cuántos aman al Señor, hermanos? Amén. Creo que hemos venido con ese sentir. Amén. Algunos hoy faltaron, algunos están enfermos. Fíjese que estamos pasando por un tiempo de enfermedad en la iglesia. Algunos de nosotros nos hemos enfermado el día, hoy que es domingo, el día jueves, ¿fue jueves o viernes? No me acuerdo, viernes creo. Me sentí bien mal, hermano, no lo quise decir en el grupo, porque muchos estaban escribiendo y dije, bueno, pues yo tengo que orar por ellos. Pero algunos supieron y no pude ir a algunos hogares de luz. Me sentí bien mal y dije, Señor, así como siento yo, muchos hermanos están sintiendo y muchos hermanos están padeciendo y están pasando momentos de enfermedad. Mira, hoy no está hermano Obed, hermana Xochitl, con sus pequeños, están enfermos. Ve que pidieron oración en el grupo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí lo vieron? Amén. Tampoco está la familia Antunes Uriostegui, mis tías, mi tío, mis primos también están enfermos, llevan una rachita así enfermos. Mi hermana Mata y mi hermano Chavita también llevan una racha que están enfermos, mi hermana Teo también. Hay mucha enfermedad, algunos que se me escapan. Así que yo les invito, hermano, antes de entrar en la palabra, que siempre que van en el grupo de WhatsApp, ¿cuántos tienen celular? Levanten su mano. ¿Y cuántos tienen esta aplicación? Levanten su mano. Ok. Yo les invito, hermano, que siempre que vean que se está anunciando algo ahí, respondan, hermanos. Yo sé que no siempre estamos escuchando que entró algo o no lo tiene con un aviso en cada WhatsApp, lo entiendo, pero cuando tenga el momento y el tiempo de verlo, responda, hermano. Siempre responden los mismos. Mire, cuando usted se enfrente con momentos de enfermedad, en el momento van a querer que le conteste. Dice la palabra, así como quieras que hagan los hombres contigo, dígale usted, hacerlo con ellos. Amén. Lo que usted va sembrando es lo que va a recibir. Si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si usted siembra indiferencia, va a cosechar indiferencia. Así que yo le invito en amor, contesten, hermanos. Yo les invito, tengan el amor, la confianza de pedirlo en oración en el grupo. Yo entiendo que luego somos reservados, un servidor también. En algunas ocasiones nos da pena, yo entiendo también, pero vamos a romper eso porque aquí todos nos amamos. ¿O no, mis hermanos? Estamos luchando con algunas cosas, detalles que algunos nos enfrentamos, pero el Señor está con nosotros. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Amén. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Tome su Biblia, por favor. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje. Háblenle, hermano Johnny, que se está un poquito viciando el celular. David, gracias. De un personaje, vamos a hablar de la vida de José. Vamos a entender el tiempo de José. Vamos a Génesis, por favor, porque quiero hablar acerca de ahí, de este joven llamado José, que algunos ya lo conocen, pero hay algo muy interesante que podemos encontrar dentro de la palabra de Dios. Vamos a Génesis 37, hermanos, por favor. ¿Sí traen su Biblia, mis hermanos? Amén. ¿Ya estamos ahí? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿No está, Johnny? Amén. Dice el versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas. Tome su lugar, por eso le dije que se parara. Tome su lugar. Amén. Yo quiero preguntar, ¿cuántos han escuchado de esta historia, mis hermanos? Solamente dos. ¿Cuántos han escuchado de esta historia, hermanos? Amén. Y creo que esta historia es una de las más conocidas de la palabra del Señor, pero una historia que tendríamos que entender y saberla de memoria. Entenderla y saberla, que el Señor nos habla en cada historia que podemos nosotros leer. Podemos leer en Josué, hay algo en particular para nosotros. Podemos leer la historia de Moisés, hay algo para nosotros. Pero aquí leemos en José que también hay algo para nosotros. Yo quiero decirle rápido porque ustedes conocen la historia, pero algunos no tanto, o algunos ya se les olvidó. Mire, la historia de José empieza narrando después de que pasó un tiempo largo, cuando ya había Dios pasado con el diluvio, ya había sido la creación, por supuesto,
pasó el diluvio, la Torre de Babel, pasó el diluvio, y generaciones iban pasando. Pero a cierto lugar, Dios le prometió a Abraham que iba a estar en un lugar llamado Canaán, la tierra prometida, donde Canaán nunca se estaba asentado en un lugar y siempre se iba a diferentes lugares. De esa descendencia tuvieron hijos. De esa descendencia su padre Jacob tuvo hijos. Las 12 tribus de Israel salen de Jacob. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? ¿Alguien que me diga alguna de las 12 tribus, por favor, de este lado? Ahora de aquí. Aquí no hay, aquí nomás están aquí las tribus. De este lado, de las 12 tribus, dígame, una tan siquiera Israel. Muy bien, exactamente. Si lo conocen, perfecto, hermano. Esas tribus nacieron de Jacob en diferentes esposas. Entonces, uno de ellos era José. Y uno de ellos era llamado José, el cual su padre lo amaba bastante, dice la palabra. Y empieza diciendo la historia que estaban en cierto lugar, en cierto momento en Canaán. Pero cuando estaba ahí, algo pasó con José y sus hermanos. Recuerde que era el hijo amado porque lo había tenido en la vejez. Cuando entendemos la palabra de José, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento hay personajes que tipifican o tipología o que quieren decir en una antigüedad antes de que llegara Cristo que reflejaba a Cristo en la persona. Por ejemplo, José. José era un personaje o fue un personaje tipo de Jesús. ¿Alguien dice amén, hermano? Que tenía el amor de su papá Jacob, el amor del padre. Y cierta ocasión su padre le hizo una túnica de colores. Quiero comentar que en la anterioridad la túnica de colores no era tan fácil de adquirir. No es como hoy en día que cualquier cosa que tú puedas ponerle a tu camiseta, playera, lo haces. Estampado, cosido, bordado, planchado, un montón de cosas. En ese entonces no existía imprenta, no existía nada de eso. Y las telas solamente eran de un color. Para poder adquirir color azul, rojo, tenía que ser muy caro, traído, y era un proceso muy difícil de hacer. Pero José tenía una túnica de colores. ¿Alguien dice amén, mis hermanos? Y empieza diciendo la palabra. Vamos al versículo 18. Versículo del 37, exactamente, 37, 18. Dice, cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Me salté hasta acá porque yo se lo voy a parafrasear rápidamente. Después de que su padre le dio una túnica de colores, dice la palabra que Dios le revelaba sueños a José. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Dice la palabra que Dios le daba sueños a José. Cuando él dormía, Dios le ponía lo que iba a pasar en un futuro. Pero recuerde, cuando alguien siempre tiene un sueño de parte de Dios, y eso lo hablo en la parte espiritual, cuando alguien tiene un crecimiento o es alguien especial, porque la túnica que José traía lo hacía especial. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Era una túnica de colores. Sus hermanos no traían túnica de colores, solamente él, porque era el amado de su padre. Lo tuvo en la vejez. Hasta ahí era el más chico él. Era el hijo consentido, el que amaba a Jacob porque estaba cerca de su padre, el más obediente, el que le hacía caso a Jacob. Por eso también se ganaba el amor. Y lo tuvo con el amor de su vida. ¿Cómo se llamó su esposa? ¿Cómo? Raquel. Exactamente. Por eso era amado. Y cuando él se ponía la túnica de colores, él sabía que era amado por su padre. Se diferenciaba de los demás. Había algo diferente. Y por eso, por esa cuestión, por ser amado, por tener esa diferenciación y una túnica de colores, sus hermanos lo empezaron a odiar. Y después él se sentaba a la mesa y contaba los sueños, y más se enojaban sus hermanos. Hasta su padre en una ocasión se enojó. Después de ahí ellos salieron a un lugar a pastorear, sus hermanos, pero él no fue. Y su papá le dijo: ve y revisa a tus hermanos en dónde están. Y cuando él fue a ese lugar, porque fue obediente, empieza diciendo la palabra, y aquí lo que leímos dice: y cuando ellos lo vieron de lejos, sus hermanos, que él llegaba a ellos, dice, antes que llegara a ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué, hermano? Para matarle. Vea lo que hay. Cómo las cosas
empiezan en José a retornarse en algo muy diferente a lo que él era. Me voy rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Vea cómo tenía una túnica de colores, su padre lo quería, tenía la protección de su padre, pero fue a un lugar donde nadie lo podía defender. Y a lo lejos lo ven los hermanos cómo va llegando él, y empezaron a conspirar. Cuando alguien conspira en contra de una persona, primero es porque no han conocido a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Levante su mano. Cuando alguien conspira con alguien, es porque no ama a Dios, porque aquel que no puede amar al prójimo que ve, ¿cómo puede amar a Dios que le ve? Dice la palabra en el apóstol Juan. ¿Cómo podemos amar a Dios si al que no puedo ver no lo hago, y al que lo veo tampoco puedo? ¿Cómo lo puedo amar? Cuando lo vieron de lejos dijeron: ahí viene el soñador, dice la palabra bajita, y empezaron a conspirar. Imagínense qué tanto odio había en la vida de sus hermanos. Imagínense qué tanto odio había en ellos en contra de él. Lo querían matar. Y él tenía 17 años, dice la palabra. Era un chaval. Estaba joven. ¿Quién tiene 17 años aquí? Levante su mano. ¿Alguien tendrá 17? No, ustedes no. ¿Nadie tiene 17 ya? Levántela por fe, pues, hermano. Yo, está bien. Se vende 17. Amén. Por 3, pero se vende 17. Yo tengo por 2. Amén. Dice que cuando lo vio de lejos, querían conspirar en él. Vamos rápidamente. Y dijeron el uno a otro: he aquí viene el soñador, burlándose. Y vean lo que sigue diciendo en el versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre, ¿qué, hermano? Sobre sí. Vea cómo pasó esta situación. Él llevaba la túnica de colores. Conspiraron para matarle. Él les daba envidia la túnica de colores. Siempre que tú y yo, mis hermanos, queramos ser diferentes a las personas, algo va a pasar en ellos: coraje, envidia. Y hablo en todas las personas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que no debería de existir dentro de la iglesia del Señor, pero desgraciadamente muchas veces existe dentro de la casa del Señor. Las envidias, existen los corajes, porque las injusticias internas de cada persona. ¿Por qué tiene él eso? ¿Por qué Dios lo ama más a él? Pero solamente ven lo que quieren ver con los ojos. No veían en José que él siempre estaba al lado de su padre, que él procuraba a su papá. No veían que era obediente a su padre. No lo veían, solamente veían la túnica de colores. Y cuando José llegó a ese lugar, dice la palabra, que ellos le quitaron la túnica. Fíjese nada más. El coraje que había en ellos era la túnica de colores. Pero cuando tú entiendas, hermano, que llevas la cobertura del Señor. ¿Alguien dice amén a eso? Que cuando tú lleves la cobertura del Señor, alguien más te la va a querer quitar, pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Que la túnica no solamente era físicamente, por supuesto, pero en la parte espiritual tú llevas la cobertura no solamente en lo que vas vestido. Tú llevas esa cobertura, llevas esa autoridad en tu mente y en tu corazón. ¿Alguien dice amén, mis hermanos? Y sigue diciendo, nos quedamos en el 23, el 24. Y le tomaron y le echaron en una cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Todo lo que había en el corazón de sus hermanos lo reflejaron con José. Todo lo que había de odio y coraje lo reflejaron. Ellos nunca aprendieron a ver un padre de amor. Jacob no era el mismo cuando fue con su hermano. Jacob posiblemente antes era de lo peor, usted sabe la historia. Pero Jacob había tenido un encuentro con Dios. Jacob había tenido un encuentro donde había conocido al Señor y había recibido la presencia del Señor. Ya no era el mismo. Ellos no podían ver en Jacob algo diferente de sus hijos porque veían lo mejor en él, pero no quisieron aprender. Solamente se guiaron por envidia y coraje. Que esta iglesia, mi hermano, nunca de los nunca se mueva en ese sentir. Coraje, culpa, envidia, resentimientos, que nunca se mueva en eso. ¿Alguien ama al Señor, hermanos? Y solamente no únicamente le quitaron la túnica, dice la palabra. Vieron una cisterna o un pozo grande,
profundo de 8 o 10 metros que no tenía agua, y lo aventaron, lo bajaron despacito con un lazo, lo aventaron ahí. Vea cómo en un momento la vida de José empezó a cambiar. Donde era amado, donde tenía autoridad, protección por su padre, donde estaba en casa en Israel, y en un momento ya no tenía nada. En un momento fue quitada la túnica, algo preciado. ¿A cuántos de ustedes algún momento de su vida le han regalado algo muy preciado? Levante su mano. ¿Y algunos de ustedes en algún momento lo han perdido por un tiempo? Levante su mano. Yo sí. ¿Y cómo se siente? Pero este me lo regaló mi papá, me lo regaló mi mamá, me regaló mi amigo más querido, la tía que quiero más, mi abuela, y más cuando ya no están. Y uno se siente, pero ¿cómo? Ahora imagínense en ese tiempo que era muy imposible hacer colores. ¿Cómo la amaba? Más de su padre. Pero en esa cisterna, hermanos, ¿cómo habrá pasado la vida José y el tiempo y los minutos en esa cisterna? ¿Qué habrá pensado José? Que lo que había soñado en algún momento de su vida se le estaba terminando porque estaba encerrado en una cisterna. Va a haber momentos y lugares y ocasiones que tú y yo, hermanos, estemos dentro de una cisterna, pero Cristo vive. ¿Alguien dice amén, mis hermanos? Hay momentos, así como Jeremías también estuvo en una cisterna de cieno, pero él sabía que su redención era de Cristo Jesús. Hay momentos que tú y yo vamos a estar en un momento difícil, complicado, en una cisterna tan oscura, y sus propios hermanos lo aventaron. ¿Por qué digo esto? Porque el enemigo está apostando hoy más que nunca, por supuesto, las redes sociales, pero está apostando a través de eso que las personas se odien entre sí. Está infiltrando el diablo hoy en las iglesias, que ya no se amen como se tienen que amar, a causa de todo lo que escuchamos y vemos. Dice la palabra que en los últimos tiempos, ¿qué dice, hermano? El amor de muchos se enfriaría. Los hermanos eran de sangre, eran sus hermanos. ¿Cómo es posible que sus hermanos aventaron a uno? Está bien que tuvieran coraje, envidia, pero no tanto, y lo aventaron a una cisterna. En tantas iglesias les ponen el pie, hermanos, para que se caigan, en lugar de ponerle el hombro para que caminen de la mano. Tú y yo nunca tenemos que ser así. Tú y yo nunca tenemos que darle el último empujoncito, pues, para que se caiga y se den cuenta que pecó. Nunca tendremos que ser así, porque no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará o cosechará. Dios no puede ser burlado. Ellos pensaron que habían terminado con José al quitarle la túnica y aventarle a una cisterna. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El 25. Y se sentaron a comer pan, alzando los ojos, y miraron sus hermanos. ¿Qué dice, hermano? Y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad. Dice, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo ¿a dónde, hermano? A Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendémosle. Lo iban a vender. Y los ismaelitas, a los ismaelitas: y no sea vuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Vaya, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron o agruparon en él con eso. Y cuando, dice, hermano, y cuando pasaban los madianitas y los mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y lo llevaron a José. ¿A dónde, hermano? A Egipto. Vea todo lo que pasó en un segundo. Quitaron su túnica, lo aventaron a una cisterna, y aparte lo sacaron, no contentos, y lo vendieron. Pero vean a quién lo vendieron. Vean quién se llevó a José en contra de su voluntad. Cuánto más muchas veces cuando ponemos nosotros de nuestra voluntad. Ismaelitas, madianitas, no eran cualquier personas. Estos personajes eran complicados. Madianitas en original es alboroto, madianitas. Ismaelitas son salvajes, furia, sin dominio.
Madianitas e ismaelitas se llevaron a José. Sus hermanos lo vendieron por 20 monedas o 20 piezas de plata. Hay agentes de iniquidad que quieren separarte y llevarte a Egipto. Hay agentes de iniquidad que van a querer llevarte, pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Que a pesar que te quieran quitar todo, o a pesar que hay momentos que has estado en cisternas complicados, oscuros, momentos difíciles, que tú dices, ¿cuándo voy a salir? Yo tengo una noticia para ti, no solamente yo. Tengo una noticia, la palabra que dice, yo estoy contigo, no estás solo. Alguien dice amén, hermano. Él en esa cisterna que estuviera pensando José, Señor, pero lo que soñé, Señor, pero ¿dónde está mi padre? Señor, mis hermanos, ¿por qué me están haciendo eso? Él pensó que su vida se terminó ahí en esa cisterna, pero salió de la cisterna, lo sacaron, pero lo llevaron a Egipto. Lo vendieron con agentes que provocan alboroto. Lo vendieron con personajes que hacen furia, que no tienen dominio. Muchas veces estos agentes se están infiltrando en las iglesias. Ismaelitas, madianitas, están infiltrando agentes que quieren robarte y que te quieren separar de Israel. Israel una nación, Egipto otra nación, muy diferente. Israel tenía al Creador como Dios, Elohim. Egipto tenía muchísimos dioses, tenían edificaciones tan grandes, Pito, Ramsés, tenían un montón, Sidón, un montón de cosas arriba, grandísimas. Y él sabía que iba a llegar a un lugar difícil, complicado, pero no pasó gran cosa en José. Y sigue diciendo la palabra. Vamos ahí al versículo 39, al capítulo 39, perdón. Giren la hojita nada más a los que tengan la Biblia ahí. Vamos al versículo 1 de 39 y vamos a entrar un poco más en la historia de José. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, dice, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Vea lo que dice el 2. Más que hermano, léalo usted. 1, 2, 3. Vea lo que dice. Mas el Señor estaba con José. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué creen que Dios estaba con José? Alguien que me diga rápido. ¿Por qué creen? ¿Por qué qué? Había un propósito, porque era obediente. Las dos son buenas. Y el Señor estaba con José. Pero vea, ¿cómo que Dios estaba con José si lo habían vendido? ¿Cómo Dios estaba con José si lo habían echado a una cisterna? ¿Cómo Dios estaba con José si le habían quitado la túnica de colores? ¿Por qué dice la palabra que Dios estaba con José si lo habían separado de su familia, de su padre? Lo habían vendido por 20 piezas de plata. Yo quiero decirte, mi hermano, hay momentos difíciles en tu vida, pero Dios nunca te ha dejado. Alguien dice amén a eso, hermano. Hay momentos difíciles que tú los provocas y yo los provocamos, pero Él está contigo. Hay otros que no provocas, como José, pero Dios está contigo, porque había sido obediente, porque él sabía que Dios no lo dejaría donde quiera que él estuviera, porque José sabía que estaba en otra nación totalmente diferente, pero era obediente al Señor. Había temor reverente en José, en una nación muy separada que no tenía nada que ver. Que no tenía nada que ver. Es como si comparáramos San Miguel 30 con la Ciudad de México. Nada que ver. No se parece. ¿En qué se parece? Alguien dígame algo. En nada. Ni en la forma de hablar, ni en el comportamiento, ni en la vendimia. Ya abren los negocios a las 5 de la mañana. Aquí los abren a las 9 de la mañana y están todavía como estirándose. Allá vas llegando a la Ciudad de México a un puesto de tacos. Le pides uno, me da uno, ya te lo dieron. Me da, ya te lo dieron. Y aquí esperas 30 minutos para 2 tacos y mal hechos. Son nada diferente allá que acá. Aquí somos más tranquilos, allá son aceleradísimos. Se enojan rápido allá. Nomás los volteas a ver tantito y ya te quieren golpear. Así es el asunto. Allá se maneja por el estrés que viven. Él venía de Israel, el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
y llegó a una ciudad, a una nación que nada que ver, que nada que ver. Pero Dios estaba con él en Egipto. Usted tiene que entender que donde quiera que usted esté, el Señor va a ir de la mano con usted. Cuando nosotros seamos como José, cuando nosotros parezcamos a José y nos parezcamos más a Cristo, entonces el Señor Dios Padre estará con nosotros. ¿Alguien dice amén? Y dice la palabra, quiero decir qué significa próspero. En hebreo, que significa shalach con K y G, y significa hacia adelante. Dice que él era un varón próspero. ¿Sabe por qué? Porque la mentalidad de José siempre estaba adelante. La mentalidad de José era no ver lo que había pasado atrás, sino lo que estaba pasando adelante. ¿Alguien dice amén, hermano? Por eso muchos cristianos, espero que no de esta iglesia, no se avanza, porque están acordando lo que le pasó, están acordando de lo que le hicieron atrás y no extienden su mente. Dice la palabra, yo me extiendo ¿hacia dónde, hermano? Hacia adelante. Filipenses 3. No pierdo el tiempo. No estoy pensando, pero ¿por qué me hicieron esto mis hermanos? Me quitaron lo que más tenía sagrado, me lo intentaron quitar. ¿Por qué me aventaron una cisterna? No tenía sus pensamientos. Él pensaba adelante. Cuando él llegó a Egipto dijo, Señor, llegué aquí porque tú quisiste que llegara aquí, pero tú nunca me vas a dejar. Alguien levante su mano conmigo. Dígale, Señor, tú nunca me vas a dejar. Dígale, Señor, tú nunca me vas a dejar donde quiera que yo esté. Tú irás conmigo. Alguien dice amén. Den un fuerte aplauso a Dios. Vamos, déselo fuerte a Él. Aleluya. Amén. Y sigue diciendo, y vio su amo, versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba ¿con qué? Con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué hermoso. Muchas veces leemos José y vemos cómo fue el gobernador abajo del faraón. Pero antes que pasara eso, pasaron 13 años. Para que él llegara a los 30 años, que tenía 17, pasaron 13 años. Y cuando dice aquí la palabra que su amo egipcio, no eran que se amara Israel con Egipto, para nada. No amaban a los hebreos. ¿Cómo es posible que él veía algo diferente en José? Dice que esta persona, Potifar, veía que todo lo que José tenía en sus manos era próspero. La otra vez vi una serie de todo Génesis y parte de Éxodo, y hay cosas obviamente que la Biblia va rápido porque no podría contar una vida, sería un libro así de alto de cada uno. Y en esa serie se da cuenta cómo Potifar y los sirvientes, cuando compraron a José, le pusieron una trampita ahí donde él se estaba bañando, le pusieron unas moneditas de oro. Y él las ve en la serie que les cuento. Levanta las monedas, se cambia, se va y se presenta con Potifar para que le diera el itinerario de cosas. Y se las pone en su escritorio, 2 monedas de oro, me parece. Se las pone y se le queda viendo a Potifar. Le dice, ¿y eso? Estaban tiradas donde yo me estaba bañando. Y se le queda viendo a Potifar y no le dice nada. Él se dio cuenta en ese tiempo, en ese momento, que José era un hombre que tenía valores. Alguien dice amén, hermano. Un joven, no un hombre, era un joven aún que tenía principios, pero más que esos principios de su casa, tenía los del cielo. Alguien dice amén. Es por eso que en esas cosas que muchas veces nosotros no le damos valor como grandes cosas, Dios las ve. Cuando alguien no toma lo que es de él, cuando alguien realmente ama a su prójimo a pesar que no era Israel, él se comportaba con seriedad, con dignidad, con valores de su casa. Recordaba la educación de su padre y recordaba lo que su padre le contaba de su padre y del principio. Sabía que el que había creado todas las cosas también estaba en Egipto con él. Alguien dice amén, hermano. Y por eso todo lo que él hacía era prosperado en su mano. ¿Cómo se había quedado esta persona Potifar? El saber que un hebreo estaba por encima, como Daniel, con un espíritu superior, estaba por encima de todos los demás que tenían conocimiento, que tenían experiencia. Pero más que una experiencia, más que un conocimiento, es el favor de Dios en tu vida, hermano. ¿Alguien dice amén? Es por eso que usted y yo tenemos que siempre estar
pegaditos con el Señor. Tiene que estar en tu corazón el Señor, así como Él. Por eso cuando te digas, es que no me está yendo bien en el trabajo, no me está yendo bien en mi familia, algo no estamos haciendo bien. Algo no estamos haciendo bien. Él era prosperado con todo lo que hacía. Lo que Él hacía, barrer era prosperado, sembraba era prosperado. Todo lo que Él hacía. No sé qué te dediques, no sé muchas veces en qué trabajan todos. Algunos sí lo sé. Pero cuando tú digas, Señor, quiero prosperar, tienes que saber que los ojos de Dios, alguien dice amén, hermano, te están viendo en todo lugar. Tú y yo tenemos que saber que Él te ve en todo momento, te escucha en todo momento. Y si tú y yo queremos ser prosperados, mirar hacia adelante, que la bendición esté con nosotros, hermano, tenemos que saber que Dios lo ve todo. Alguien dice amén, hermano. Cuando tú digas, pero es que, ¿qué tiene de malo esto? No. Si quieres ser prosperado y estar sembrando, hermano, para un futuro, tienes que saber que Dios te está viendo. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Así halló José gracia, vea, en los ojos de ellos, y le servían. Y él le hizo mayordomo, vea, fue otro nivel, mayordomo de la casa, y le entregó en su poder todo lo que, ¿qué, hermano? Lo que él tenía. Vea lo que dice. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que él tenía, el versículo 5, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa con él y en el campo. Vea lo que dice, hermano, no es algo solamente fácil de entender. Todo lo que él hacía era bendición. Y a causa de José, Dios bendijo la casa de Potifar. ¿Lo escuchó bien, hermano? A causa de que José era un hombre temeroso de Dios, un hombre que era leal al Señor fuera de su nación, Dios lo bendijo. Y no solamente a él, a todos los que estaban alrededor de él. En algún momento llevé a un siervo famoso del Señor a un lugar, al aeropuerto, y pasamos un lugar aquí a Cuernavaca a comer. No era tan noche, eran como las 9, 10 de la noche. Y el restaurante estaba vacío, eran tacos. Y pasamos al lugar y dijimos, uy, no hay nadie. Y la persona dijo, es que no ha llegado la gente, qué raro, tendría que estar aquí. Y llegamos, bueno, yo llegué, mejor dicho, porque yo lo estaba llevando. Llegué con el siervo de Dios, nos sentamos. Y el siervo dijo, vamos a orar para que Dios bendiga este negocio. Y yo me quedé así, no sé, ¿por qué vamos a orar por eso? Y dije, bueno, amén. Y empezamos a orar por los alimentos. Abrimos los ojos y la gente se nos estaba quedando así viendo con cara, porque hablaba muy fuerte el hermano. Y muchas veces te intimidas. Muchas veces, ay, nos van a escuchar, no hay que ser imprudentes. Pero oró con fe. Alguien dice amén, hermano. Y oró queriendo bendecir al lugar que estábamos ahí. Era un siervo de Dios. Y los que iban con él también éramos siervos del Señor. Y cuando empezamos a comer, ordenar, empezó a llegar una familia. Llegó otra familia, otra familia y otra familia. Casi estaba lleno, el 80%. Se acerca a la mesera y dijo, ay, pásenme tantito de esa suerte que tienen ustedes. Lo toca al siervo de Dios y dice, amiga, no es suerte lo que tú dices, es bendición de papá. Alguien dice amén a eso, hermano. Es bendición de papá. Y créeme que se cumple, aquí está en la palabra. José tenía temor a Dios en todo lo que hacía. Y Dios, a causa de José, bendecía a los demás. Tipo de Jesús, José bendecía a los demás porque estaba conectado con Dios. Así Dios bendijo al mundo y bendecía a los que estaban con él por medio de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Hoy imagínense que José entendía esta ecuación divina. Te diga, pero ¿cómo es posible desde que llegó este chamaco, este joven? ¿Cómo es posible que nos va mejor? ¿Cómo es posible que nos va bien? Multiplicaron tal vez las ganancias, tal vez de lo que tenía de animales. Incrementaron las ganancias tal vez de lo que él tenía de recursos. Tal vez empezaron a trabajar mejor. Todo era mejor y todo lo que él hacía era prosperado, a pesar que estaba en una nación muy, muy diferente. Nosotros en cualquier lugar que estemos tenemos que saber que Dios nos está viendo. Muchas veces estamos aquí
Salimos de este lugar y vamos a otro lugar donde no hay ninguno de la iglesia, y el Señor nos está viendo ahí cómo actuamos. En nuestro mismo cuarto, en nuestra recámara, el Señor nos está viendo cómo actuamos, qué estamos viendo, qué estamos escuchando, cómo nos comportamos con la gente, cómo nos comportamos con los que trabajan con nosotros o nosotros trabajamos con ellos. Él ve realmente el abuso muchas veces que tú y yo tenemos. Él ve realmente lo que tú exageras en otros lugares fuera de la iglesia, y José no actuaba así. Es por eso que era próspero en todo lo que hacía. Si tú y yo preguntamos algún momento, ¿por qué no tengo más? ¿Por qué muchas veces, Señor, por qué no me va bien en todo lo que hago? Porque no tienes la mentalidad, o no tenemos la mentalidad como José. Señor, ¿por qué no me abres más puertas? Algo está pasando. Algo está pasando. Y con los de afuera no te comportas como los de adentro. Algo está pasando. Esta iglesia no tiene que ser amorosa aquí solamente en la iglesia y afuera ni saludan a la gente. Esta iglesia tiene que saber y tenemos que aprender que el amor de Dios es en todos los lugares de nuestra vida. Alguien dice amén, hermano. José lo sabía. José era respetuoso en Israel y era respetuoso en Egipto. Sabía ubicarse, sabía en qué posición estaba José. Los jóvenes, los adolescentes, esta historia que se está contando de José es para todos nosotros. Tenemos que saber que si queremos ser prosperados y queremos tener la bendición de Dios, tenemos que alinearnos a lo que Dios diga. Alguien dice amén, hermano. Voltea con el hermano que tienes a un lado. Dile, hermano, vamos a seguir bajo la línea del Señor. La línea del Señor. Amén. Y el versículo 6. Y dejó todo lo que tenía. Vea, tanta confianza tenía en José. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José, Potifar. Y con él no se preocupaba de alguna cosa, sino de pan que comía. Sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Tenía algo a favor José. Era galán. Estaba guapo. Tenía presencia. Y esa presencia la daba el Señor. No solamente por genética, la daba el Señor. Tenía todo José. Tenía todo José para creerse. Dicen afuera, para que se le subiera. Tenía todo José. Pero no pasaba, estaba centrado, era maduro. Muchas veces nos damos cuenta cuando una persona no es madura en el Evangelio, en Cristo, cuando le dan un pequeño cargo, cual sea, ya no habla igual, ya no mira igual, porque le afectó ese posicionamiento que para Dios no es nada, y se comporta diferente, actúa diferente, porque le cayó de peso eso que le dieron. Imagínense a José, un chaval, 18, tal vez ya tenía 19 años, 20 años, y teniendo esa posición, mayordomo de la casa real de Potifar. Era como si ustedes estuvieran a cargo de la casa del gobernador, de todas sus casas, de su casa, y que fuera usted el único de confianza. Es una honra hacer eso, de alguien preeminente, alguien de gobierno, que dice la palabra que él no desconfiaba de nada, sabía dónde guardaba el tesoro, el dinero, y nunca se desaparecía nada. Que nunca pase esto en la casa de Dios. Él sabía que la confianza que le daba nunca la reprochaba y nunca lo hacía mal. Todo lo que estaba en las manos de José, él sabía que era de grande valor. Era un hombre con principios. Era un joven que sabía entender en dónde estaba y que Dios lo veía en todo lugar. Pareciera que ya iba bien la película de José. Y ve el versículo 7. Aconteció después de esto, de todo lo que contamos, que la mujer de su amo Potifar puso sus ojos en José y dijo: duerme, ¿qué, hermano? Duerme conmigo. Aconteció después que esto iba caminando más o menos bien,
que la esposa de Potifar puso los ojos, no José puso los ojos en ella, ella puso los ojos en José. Tenía 20, 21 años, era de hermoso aspecto, era inteligente, tenía sabiduría, estaba joven, era deseable. Usted tiene que saber, hermano, que para los ojos del mundo usted es deseable. ¿Alguien dice amén, hermano? ¿Alguien dice amén a eso? Usted tiene que saber que para los ojos, dije, del mundo, y ahora digo del enemigo, usted es deseable. Él intenta con todo lo que tiene derribarlo a usted. Él quiere hacer todo lo máximo posible porque usted y yo caiga, pero hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Cierto momento aconteció que la mujer puso los ojos en José. Se le queda viendo y dijo: este joven es el que quiero. ¿Por qué no había más jóvenes? ¿Acaso no había tal vez más guapos que José, o era el único? ¿O acaso no había gente que también valía la pena? ¿Por qué en él? ¿O no le bastaba estar bien con su esposo? ¿O qué quería esta mujer? El enemigo detecta quién tiene esa hambre de hacer malas cosas y entra en las personas. Fue un títere del enemigo esta mujer, la esposa de Potifar. Muchas historias dicen que obviamente que esta mujer muchas veces en las películas ponen ya grande y muy maquillada, pero no, esta mujer también era hermosa. Esta mujer estaba bien cuidada, bien tratada, pues era la mujer de Potifar. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Pero la presencia de Dios estaba con José. La presencia de Dios caminaba con José. Cuando tú y yo muchas veces vamos caminando bien y pareciera que vamos haciendo bien las cosas, hay alguien que no quiere que se hagan bien las cosas. Hay alguien que no quiere que tú camines bien. Él quiere que tú seas derribado. Vamos a pedir una carta de Pedro, por favor. Pedro 5:8. Primera carta del apóstol Pedro 5:8. ¿Alguien ama a Dios, hermano? 5:8 dice la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor, buscando ¿a quién, hermano? Sed sobrios, vea lo que dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quién devorar. Sed sobrios y velad. José velaba todos los días. No lo dice la palabra, pero si Dios estaba con él, nada más por guapo, pues no, ¿verdad? Si Dios estaba con él nada más porque estaba galán, no es así el asunto. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque estaba velando, porque estaba al pendiente, porque estaba conectado con su Dios. Por eso Dios estaba con él. Cuando Dios está con una persona, es porque la persona sabe que el máximo es el Señor. ¿Alguien dice amén? Cuando Dios está con una persona, no es porque digan, bueno, pues Dios lo quiere más a él. No es así. No se maneja la ecuación espiritual de esa manera. Cuando alguien tiene la presencia de Dios, o Dios está con él, porque él lo busca, porque él está haciendo todo lo posible por agradarlo a él. Pero Dios estaba con él, dice la palabra. Después de que había sido aventado a una cisterna, después de que le habían quitado la túnica, Dios estaba con él. Ya iba la película, iba caminando bien. José iba haciendo bien las cosas. Pero algo se presentó en ese momento. Y seguimos leyendo y nos quedamos en el versículo, ¿en cuál versículo? En el 7. Dice el versículo 8: y él no quiso, después de que le dijo a la mujer, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Dice, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de todo lo que hay en la casa, y ha puesto en mí y en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa ha sido reservada para mí. Dice, ni tú tampoco, por cuanto tú eres su mujer. Dice una pregunta José a ella: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Hablando ella José, pero ahí solamente nos quedamos. Dice la pregunta: ¿cómo yo podría hacerle algo en contra de lo que Dios me manda?
Vea cómo contestó José. Vea cómo reaccionó José cuando la mujer le dijo: duerme conmigo. Era una mujer también deseable para todos los que vivían ahí. Era la mujer de Potifar, no era cualquier mujer, pero José tampoco era cualquier hombre. Y la mujer le dijo: acuéstate conmigo, ten relaciones sexuales conmigo, te deseo, le dijo. Y él, con gallardía, con fuerza, con temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Levante su mano. Cuando alguien tiene temor de Dios, inmediatamente sabe qué responder. Cuando alguien tiene, ese hermano, temor del Señor, automáticamente la respuesta está como debe de estar. A José nadie lo veía. No estaba su papá, no estaban sus hermanos, estaban en una nación lejísimos. En algún momento contaron una historia de cierto joven que venía a esta iglesia. No sabrá quién es porque no daré ningún dato. Se fue a cierto lugar fuera de su estado, y en ese lugar hizo y deshizo. Y cierto amigo que él tenía, ya sabe que siempre traicionan, y sacó la sopa de lo que hacía ese joven. Y dijo: no, pues es que él decía que como pues nadie lo veía y como ya se había portado bien en un lugar, pues que tantito quería portarse mal en un estado, en otro estado diferente al suyo. Nos dimos cuenta, nos entendimos que este joven nunca tuvo el temor de Dios. Tenía el temor del pastor, tenía el temor de su familia, tenía el temor de la iglesia. Eso está pasando hoy en día en las iglesias. Se preocupan que no lo vaya a ver el líder. Se preocupa que no lo vaya a ver la iglesia. Se preocupa que no lo vaya a ver su papá, su mamá y lo regañe. De eso están preocupados. Pero no están preocupados con el que realmente tendrían que estar aterrorizados, que es el Señor. Alguien dice amén, hermano. No les preocupa más allá. Y José no era una persona como esta. José era una persona que sabía que estaba en un lugar lejano, lejos de ese lugar, pero que los ojos de Dios estaban viéndolo. Él pudo haber dicho: pues ella me está diciendo, ella vino hacia mí, yo no vine hacia ella. Ella vino hacia mí, me está ofertando. Ya hace falta que tenga una recompensa. Pudo haber dicho esto José. Digo: pues estoy joven, tengo que vivir la vida, tengo que disfrutar. Ya me porté bien, nunca se van a dar cuenta, nunca le va a decir. Pudo haber contestado José así. Pero ¿qué dijo José? Entendía dónde estaba. Ni le tomó importancia a lo que esa mujer le dijo. Y repito, no era cualquier mujer. No tomó importancia a lo que le dijo esta persona. Le dijo: ¿cómo es posible que yo le caiga y que haga algo mal en contra de tu esposo, que ha puesto todo en mi mano? Era un joven leal. Y podemos entender que cuando hay personas a su corta edad que son leales, le va a ir bien en la vida. ¿Alguien dice amén, hermano? Que cuando alguien se comporta a su corta edad como joven, leal, honrando al Señor, Dios lo va a honrar después. Cuando hay jóvenes que no honran al Señor, que no honran en nada al Señor y que están fuera de su casa, y que tal vez aquí se vea bien, pero en el tiempo, momento que ellos están solos, cómo se comportan y no se comportan bien, no están honrando a su Dios. No esperen que Dios los bendiga en un futuro. No estén esperando algo bueno en un futuro, porque no va a ser así. Dios no es de que ya me porto mal, me porto bien, me porto mal, me porto bien, me porto bien, me porto mal. ¿Qué le pasó a Sansón? Usted sabe. Una y otra vez estaba allá, estaba acá, estaba allá, estaba acá. Y cuando él pensó, dijo otra vez: Espíritu de Jehová, venga sobre mí. Ya no tenía el Espíritu de Jehová, porque jugó. Las cosas de Dios no son para jugar. ¿Cuántos aman a Dios, hermano? Creo que todos, y principalmente yo lo digo, creo que todos nos hemos dado cuenta que en algún momento, si hemos querido jugar, porque nadie juega con Dios, intentamos. Si en algún momento hemos querido jugar con Dios, hemos visto cómo Dios nos reprende. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? El que diga: no, pues yo siempre me porto bien. Yo de aquí a mi casa al templo,
no ando con nadie más que no sea mi esposo, yo no tengo nada. Cualquiera que diga eso, dice la Biblia que le hace al mentiroso. Porque todos tenemos cuestiones en la mente, que no tenemos en contra de alguien en la mente, no solamente físicamente, en la mente. Nunca podemos jugar con las cosas del Señor, porque en dado momento, en dado caso, el Señor reprende y Él sabe cómo reprender. ¿Alguien lo cree, mis hermanos? Te va dando oportunidades, te va dando oportunidades y las tienes que tomar. No puedes desechar y decir, no, pues ahorita no, después. Las tienes que tomar. José supo tomar la oportunidad de Dios. Usted y yo tenemos que saber aprender a tomar la oportunidad que Dios nos da. Alguien dice amén, mis hermanos. Que hay momentos que puedas hacer las cosas y que nadie se dará cuenta y que nadie te verá, pero alguien tiene que saber que Dios ve todo en todo momento y en todo lugar. Alguien dice amén, hermano, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y nadie puede jugar con Él. Alguien dice amén a eso, porque Él es el Todopoderoso. Vamos, apláudale, 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 dígale, Señor, tú eres el Todopoderoso. A Él sea toda la gloria. Nadie podemos jugar con el Señor. José tenía un corazón lleno del Espíritu Santo. José tenía temor del Espíritu de Dios en todo lugar. ¿Cómo se habrá quedado esta mujer con esa respuesta? ¿Se imagina la cara de esa mujer diciendo, ¿qué le pasa a este? Desdichada, con la cara, ¿cómo? Un joven a mí me dijo que no. ¿Cómo se habrá quedado esta mujer escuchando la respuesta que no pensó que iba a escuchar? Muchas veces, hermano, tú y yo tenemos que aprender a dar respuestas de esa índole. ¿Tú eres hermano? ¿Hermano de quién? Una me dijeron, ¿y usted es hermano en un trabajo que tenía? ¿Tú eres hermano? ¿Hermano de quién? ¿De mi hermano Oki o de Marlene? Si vas a preguntarle las cosas, le dije, pregúntalas bien. ¿Eres cristiano? Soy cristiano y tengo muchos hermanos en la iglesia, le dije. Ah, bueno, eso, entonces pregunta bien, le dije. Dije, pregunta bien, soy cristiano, no soy hermano. Tengo hermanos, soy cristiano. Que nunca le digan, ¿tú eres hermano? Bueno, pues voy de repente, que no le dé pena. Y se lo digo a los jóvenes, a los adolescentes, que nunca les dé pena decir, ¿tú eres de la religión? ¿De qué religión? Soy cristiano, amo al Señor y quiero ser como Cristo. Alguien dice amén, hermano. Porque todas las personas del mundo, cuando estamos fuertes y tenemos supuestamente estable el momento, no hablo de economía, estabilidad en la vida, hacemos todo, pensamos que podemos todo, no pasa nada y no nos acordamos del Creador. Pero va a llegar un momento en la vida donde te visita la enfermedad fea, donde te visita todo lo feo y tú quieres entender. Y quisieran la gente que no tiene a Cristo que ese hermano que algún día se burló de él venga a orar por él para que tenga descanso y tenga paz. ¿Alguien dice amén? En algún momento de la vida va a pasar eso. Pero José sabía entender e identificar que el que estaba con él se merecía todo su respeto. ¿Alguien dice amén, hermano? Es que yo me pongo a entender, no imaginar, a pensar, este joven era grande, por eso está en la Biblia. Este joven era grande en un lugar tan lleno de perdición, en un lugar donde apantallaba, Egipto apantallaba a cualquiera que llegaba. Había grandes pirámides, había canales de riego que salían del río Nilo, que repartían algunos lugares, había sembradíos, había perfección. Es lo que ofrece el mundo, deleite, había fiestas. Las mujeres eran diferentes a las hebreas. Es por eso que muchas veces se habla y se predica, no sean como las egipcias. A las hermanas eran ostentosas, ya no sabían ni qué inventar estas mujeres para ser ostentosas, ni se parecían humanos. Se ponían máscaras de perro, de caballo, se pintaban hasta acá arriba. No es de ahora, eso existe desde hace mucho tiempo. Se colgaban cosas en las orejas, se rompían la nariz, se ponían cosas los hombres aquí. Las mujeres se pintaban grandes cuestiones de sombra aquí enfrente. Estaban rapados los hombres. Tenían cuestiones tan diferentes que muchas veces llamaban la atención. Pero ni todo eso les llamó la atención a José, porque él entendía que iba de paso. Alguien dice amén, hermano.
Y no digo porque iba a pasar otra nación, porque ahí murió, ahí quedó. Cuando digo iba de paso, que ese momento no era para él, que él esperaba algo más supremo, como tú y como yo. Alguien dice amén, hermano. Él entendía que era peregrino, como su abuelo, tatarabuelo Abraham, que iba de paso. Tú y yo tenemos que entender que este mundo ofrece todo lo que José veía. Hay jóvenes que están aquí en los pueblos, así como acá, y llegan a un lugar y les deslumbra todo. Conocí varios de mi generación, varios, tranquilos, humildes, pero llegaron a una ciudad. ¡Wow! Todo esto me perdí. Les deslumbró. Empezaron a ganar su lana, a comprar sus cosas, y se empezaron a olvidar a Dios. Les deslumbró Egipto. Dicen, pero ¿por qué nadie me dijo que existía eso? ¿Por qué nadie me dijo que va a estar regresando al mugroso pueblo? Aquí. Y empezaron a cambiar su rostro, su forma de comportarse, porque pensaron que todo lo que le daba ese lugar que nunca habían visto. Dice un dicho afuera, no me gustan los dichos, pero tiene razón, que el que nunca tiene llega a tener. ¿Qué dice, hermano? Y bien que se lo sabe, ¿verdad? Nunca tiene, llega a tener, loco se va a volver. Y no tiene tanta razón, porque cuando a alguien se le da poder, dinero, el dinero y el poder lo hizo loco, lo hizo ambicioso. No. Solamente el dinero y el poder hizo que sacaran lo verdadero de esa persona. Hizo el dinero, le dio un empujoncito en su corazón para que sacara la soberbia, sacara lo grande y pensaran que estaban encima. Todo eso José lo pudo haber hecho. Tenía todo: el favor del gobernador, el favor de la casa, tenía siervos a su disposición. Lo que él hacía, tronar los dedos, sí, señor José, y corrían a hacer las cosas. Tenía facultad, tenía todo. Pudo haberse acostado con la mujer de Potifar, pero él dijo, no, ¿cómo lo voy a hacer? Pero vean, Dios le había permitido que le quitaran la túnica de colores. Dios había permitido que sus hermanos lo hubieran vendido. Cuando tú y yo estamos en un momento o una oportunidad para poder pecar, el enemigo abre la mente. Si le damos entrada al lugar y dice, pero Dios nunca te ha ayudado. Le pudo haber dicho, no dice en la Biblia, no. Pero muchas veces el enemigo trabaja así. Le pudo haber afectado la mente diciendo, pero te vendieron tus hermanos, ¿dónde está Dios? Te quitaron las túnicas, ¿dónde está Dios? Te aventaron una cisterna, ¿ese es tu Dios? Le pudo haber hecho caso, porque la tentación, el mismo enemigo estaba trabajando a esta mujer. Él lo pudo haber entendido en ese momento, diciendo, pues tiene razón, sí es cierto, y órale. Pero no lo hizo. Y él se resetea hablando la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que parar y resetear nuestra vida hablando la palabra de Dios, porque nuestros labios tienen que tener palabra y poder del Señor. Alguien dice amén, hermano. Tiene que reconocer, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a fallarle a mi Señor? ¿Cuánto amaba a Dios este joven? ¿Cuántos aman a Dios? Levante su mano. ¿Cuánto amaba al Señor este joven? Tenía madurez, no se quedó ahí. Muchos hermanos cristianos se quedan muchas veces estancados porque dijeron, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Cómo es posible? Hay hermanos que han dejado de estar en esta iglesia y se van buscando otra solución, porque alguien le hizo algo en esta iglesia, porque estaba su fe en la iglesia, porque su fe la tenían en el pastor, su fe la tenían con el ministro que canta, sus ojos lo tenían clavados con los hermanitos. Y no justifico el mal comportamiento, no debe de ser así. Amados los unos a los otros, no debo de ser así, no debería de ser así. Pero puso sus ojos en eso y salen de la iglesia. Se van molestos, se van diciendo un montón de cosas, llevan el chisme a otras iglesias, llevan el chisme a un montón de lugares, en lugar de llevar el amor a otros lugares. Pero ha habido hermanos que han salido bien de la iglesia y llevan buenas palabras de bendición, llevan buenos recuerdos de bendición, no
palabras de coraje, no palabras que te hicieron. Habrá sido porque tú has querido, pero José no tenía eso. José no tenía eso en su mente. Él tenía puro agradecimiento con el Señor. Si en momentos difíciles has estado tú, mi hermano, has pasado momentos difíciles, que sé que sí, un servidor también, pero lo único que tiene que haber en mi corazón y en tu corazón es agradecimiento, papá. Alguien levante las manos conmigo, dígale: gracias, Señor, porque siempre me has guardado y porque siempre me has librado. Denle un fuerte aplauso a Dios. Vamos, déselo fuerte, déselo fuerte al Señor. Y dice la palabra, nos quedamos en el versículo 10 del 39. Hablando ella cada día, dice, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella. ¿Para estar qué, hermano? Para estar con ella. Dice, hablándole cada día. Vea cómo es el enemigo. Cada día te va a estar hablando. El enemigo sabía que no podía tumbar a José en nada. Dijo, esa es la última que tengo. No podía tumbarlo en nada. No podía tumbarlo ni en la casa, ni queriendo robar. No podía tumbarlo con un montón de cosas. Dijo, ¿cómo tumbo a este joven? ¿Cómo lo hago caer a este joven? Pues insistiendo. Cuando alguien hace la práctica de algo, se vuelve experto, ¿no, mi hermano? No hablo de pecado, en cualquier índole. Cuando alguien hace la práctica de fútbol, está practicando, se hace experto, se hace bueno. Y tiene un resultado, una consecuencia. El enemigo sabe eso. Insiste. Dice, cada día insistía esta mujer. Vea cómo era movida por el enemigo esta mujer. Cómo la esposa de Potifar le rogaba, le insistía a José todos los días que se acostara con ella. Pero vea el carácter de José, un joven de 20, 21 años ya. Vea el carácter de José. Yo le dije, Señor, dame primero tu carácter y que me parezca a este hombre, a José. ¿Qué carácter tenía? No tenía un templo para ir a congregarse. No había alguien que pensara como él. No tenía con nadie en desahogarse. Estaba en Egipto, no estaba en Israel. No tenía algo que le ayudara emocionalmente. No tenía la Torá. No tenía, tal vez la ley tal vez no existía todavía. No tenía a su papá que lo aconsejaba. Ya no tenía a su madre. ¿Cómo le hacía José? En donde quiera que él estaba, como Daniel, apartaba un momentito con Dios y decía, Señor, a pesar de que estoy en este lugar, te pido que me ayudes y me guardes. Apártame de la tentación. ¿Alguien dice amén? Ninguna persona, escuche bien, ninguna persona tiene la capacidad de poder refrenar su cuerpo carnal a una tentación por sí mismo. ¿Sí escuchó bien? Ningún hombre sobre la faz de la tierra tiene la capacidad ni emocional, ni motriz, ni de nada para poder refrenar el deseo sexual, o el deseo, tal vez aquí era sexual, o el deseo de tentación del enemigo con su propia vida. No tiene la capacidad, porque este cuerpo no depende de la carne. Alguien dice amén, hermano. Porque este cuerpo no se mueve solamente por este esqueleto motriz. No, el que nos hace mover es el espíritu de vida. Alguien dice amén, hermano. El que hace que se pueda parar, el que se hace que se pueda mover, hablar, pensar, predicar, alabar a Dios. Hay diferentes, el espíritu, sentidos, el alma, sí. Pero hay diferentes cuestiones que todo lo hace el soplo de vida. No existiera la vida si no había soplo. El alma, sentimientos, afectos, toda la cuestión de mente, carácter, conciencia, el alma. Pero no tendría vida si no hubiera el espíritu. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? El espíritu es el que nos hace hacer. Y este José sabía aprender a vivir en el espíritu, porque todos los días estaba conectado con Dios. Esta historia nos deja conexión con Dios todos los días. Aquí dice que la mujer todos los días le insistía. Si el diablo te va a insistir todos los días,
pues tú todos los días tienes que estar insistiéndole a Dios que esté contigo. Alguien dice amén, hermano. Porque Él no descansa. Es por eso que no te tiene que bastar. A ti y a mí no me tiene que bastar el miércoles, el viernes y a medias y llegando tarde, y el domingo también. Imagínense que Él tuviera esta mentalidad, José. Pues hasta el miércoles y lunes y martes no tienta al diablo, ¿o qué? O el diablo no tienta a nadie. El diablo está queriendo tentarte a cada momento, pero vive el Señor. Alguien dice amén, hermano. Todos los días estaba insistiendo, pero Él todos los días insistiendo y conectado con Dios todos los días. No es religión, no es religión el que le diga predicador, hermano, lea la Biblia todos los días, hermano, ore todos los días al Señor. No es religiosidad, porque religión no es mala. No es religiosidad, corrijo. Hermano, venga a los cultos, pero Dios está en todo lugar, en todo momento, ya lo sé. Pero aquí te nutre tu espíritu. ¿O no se está nutriendo usted en la palabra de Dios ahorita, hermano? Usted se nutre aquí. Por eso, hermano, no falte. Pero me siento mal. Si le contara, o muchos me contaran de aquí, ¿cómo vienen? ¿Cómo está su condición de su cuerpo? Y usted dice, pues usted está bien joven, no debería de sentir nada. Pues yo también me hago esa pregunta, hermano. Usted, ay, déjemelo a mí que tengo 70, sí le entiendo, le creo, pero fue otra generación. Todo lo que vino con el COVID, lo que vinieron con las vacunas, hermano, pura cosa rara nos metieron aquí a nosotros, muchos. Y tenemos que acá, achaques, pero no tiene que parar nada por buscar al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni lo alto, ni lo bajo me podrá separar del amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Alguien dice amén. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Aleluya. A Él sea la gloria. Y José lo sabía. ¿Qué pasó con Jesús? José, tipo de Jesús. Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué pasó con Jesús? El enemigo lo tentó una, otra y otra vez. El mismo diablo se le apareció. Con José era el diablo a través de esa mujer, pero el mismo diablo estaba enfrente de Jesús. No le mandó ahí a alguien ahí que lo quería matar. El mismo diablo se le apareció a Jesús. No fue cualquier batalla, no fue cualquier tentación, porque fue el diablo que lo estaba tentando. No fue cualquier cosa. ¿Y dónde estaba Jesús en el desierto? ¿Dónde estaba? Tenía hambre, en una condición tan grave. Muchas veces somos tentados nosotros con una cuestión tan básica que nosotros despertamos el deseo. Ni el mismo diablo se nos aparece y ya sentimos, ay Señor, ayúdame. Y es nuestro deseo que está en la carne. Imagínese Jesús en el cuerpo humano, ese golpe que habrá sentido, pero estaba en comunión con su Dios. ¿Alguien dice amén? Y en el libro de Lucas, en el Evangelio, vamos a Lucas, vamos, para que no lo diga yo. Evangelio según San Lucas. Lucas 4. ¿Cuántos aman a Dios, hermano? Lucas 4, por favor, hermano. Versículo 13, ¿ya lo tienen? Dice, y cuando el diablo hubo acabado de todas las tentaciones, vean nada más, ¿qué dice? Se apartó por él. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Por un tiempo. Por un tiempo. Insistente. Siempre estaba el enemigo con los fariseos, cada momento, con gente que no creía, con demonios que se le aparecían a Jesús. Pero no hay algo guardado para ciertas personas, ¿no? Dice la palabra y Jesús lo dijo, mas a todos los que creen en mi nombre. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos creen en Jesús, hermano? Mas a todos los que creen en mi nombre les di la autoridad. No está reservado para ciertos, obviamente, por supuesto. Aquel que se mete más con Dios en profundidad, Dios le da más, por supuesto, no hay más, no existe otra cosa. De la manera que tú te metas con Dios es de la manera que Dios te va a dar y te va a librar de la tentación y te va a dar fuerza para que puedas soportar. Si te metes tantito con Dios, tantito vas a poder con el pecado.
¿Cuánto se metía José con Dios para aguantar todos los días insistiendo en la tentación con esta mujer? No deberíamos de caer los cristianos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Nunca tendríamos que caer. Nunca deberíamos de caer, porque todos los días tendríamos que estar conectados con el Señor. Todos los días tendríamos que estar conectados con el Señor. Y José así estaba. Vea, lo dejó por un tiempo el enemigo, Satanás mismo, a Jesús. Si el enemigo por un tiempo dejó a Jesús, porque Jesús era humano, por eso lo dejó por un tiempo, porque Jesús estaba en esta tierra. Obviamente en el tercer cielo, en su presencia, no tentaba al enemigo, porque no puede estar presente en la santidad. ¿Alguien dice amén? Lo tentó estando aquí en el planeta Tierra, en el mundo. Si el diablo tentó a Jesús, ¿cuántas veces a nosotros no nos va a querer tentar a cada momento, a cada instante? Por eso es la importancia, hermano. Abra su Biblia todos los días. En ella está la vida eterna. Lea unos versículos en la mañana antes de trabajar. No lo lea como el periódico, ni como una rutina de que ay, la Biblia. No lo haga así. No tenga la Biblia como un fetiche, como un amuleto, que la ponga al lado, siento feo, y la agarre. No es así la Biblia, no es así. La Biblia no es de como una cruz de plata, no es así la Biblia. La Biblia tiene poder por sí sola, lo crea o no lo crea. La Biblia tiene poder porque es voz de Dios. ¿Alguien dice amén, hermano? Ella, cuando tú la abres con esperanza y con espíritu, el espíritu que está en ella te conecta entre sí. ¿Alguien lo cree, mis hermanos? Cuando la abres con fe, la fe que habita en ella escrita, tú la vives y la crees. Háblale en la mañana, a mediodía, en la noche. Entiendo, si no lo puedes en tu trabajo, en tu celular. Medita en ella, ora por tus alimentos. ¿Cómo habrá pedido? Era una costumbre de los hebreos darle gracias a Dios por los alimentos. ¿Usted se imagina a los egipcios viendo a José orando por sus alimentos? Este hombre, ¿qué le habrán dicho? Está loco este cuate. ¿Qué le habrán juzgado, criticado? ¿Cuántos amigos tendría José? Lo valoraban como buen trabajador, pero no era de su tradición de ellos, no era de su costumbre, de su cultura. No encajaba. Si tú y yo, que vivimos en el mismo poblado, que tienes vecinos, muchas veces no encajas bien, porque ellos saben que tú no hablas como él. Alguien dice amén, hermano. Porque ellos saben que no te tienes que vestir como ellos, porque ellos saben que no hacen lo que ellos hacen. Por eso nunca vas a encajar como debe de ser. Pero es bíblico. Muchos te aborrecerán por mi nombre. Alguien dice amén, hermano. José lo tenía bien clavado en su corazón. Regresamos una vez más a Génesis. ¿Cuántos aman a Dios, hermano? Nos quedamos en él. Y no había nadie de los de casa allí. Dice el 11, perdón. Aconteció después del 10 que todos los días lo acosaba. El 11 dice: aconteció que entró él un día en la casa para hacer su trabajo o su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Ella lo tomó de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué, hermano? Y huyó. ¿Y qué? Y salió. Vea cómo es el enemigo. Astuto. Está checando cuando te sientas sentimental. Está checando cuando sientas que nadie te quiere, y te va a tentar tu corazón. La estadística está que los que toman y se embriagan, se emborrachan, es porque tienen una decepción amorosa. Es la estadística. Del 70-80%. Los que están borrachos, están así, ¿por qué creen? Porque los dejó su novia. Imagínense ustedes. Ven el carácter de esas personas. Porque los dejó la fulana, se van a emborrachar, pudiendo perder la vida por una mujer que no lo valora. ¿Cuántos aman a Dios, hermano? Es la estadística. Los sentimientos,
provocan cuestiones. Dice que él estaba haciendo su oficio como todos los días normales, como todos los días normales, pero no había nadie ahí. El enemigo, y se lo digo a los jóvenes que me escuchan aquí y a todos los hermanos y hermanas también, cuando estaba el momento indicado, justo, el enemigo no deja pasar ninguna oportunidad, porque anda como un león buscando a quien devorar. Cuando va a cazar un felino, usted ha visto en los videos, en la tele, cuando va a cazar un felino, no se pone así parado para que lo vean, se pone abajo. Y va, usted ha visto un gatito. ¿Cuántos tienen gato? Levante su mano. Cuando va a agarrar a algún gatito, ¿cómo se queda? Y van dando los pasitos, pero ni escuchan, porque tienen como gomitas. Van caminando despacito y no se dan cuenta. Muchas veces está el felino a 1 metro de la presa y ni la presa se da cuenta, porque espera el momento justo, indicado, el aire, tal vez el panorama, el momento justo para que ataque. Y así fue Satanás. Pues claro, estando con todo el alboroto, pues no. Estando rodeado de hermanos cristianos, pues no. En el culto, pues ¿cómo? Esperó el momento justo, cuando dio la oportunidad que nadie había. Los momentos solos son los momentos justos para que el enemigo ataque en la vida de un joven. Es por eso que se dice: ¿para qué tanto duras de novio? ¿Para qué? El noviazgo no es bíblico. El noviazgo no es bíblico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se va al cine solo? ¿Para qué? ¿Para qué se apartan de la gente? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque hay momentos especiales donde el enemigo quiere actuar. Hay momentos solos. Hay momentos que vas a estar tú solo y el enemigo te va a querer tentar. Y puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer o podemos hacer cualquier cosa. Todo el momento está preparado justo para que nadie se dé cuenta. Todo un 10 tiene. Y en ese momento actúa el diablo en José, contra José, perdón. Y como no quería, lo tuvo que agarrar de la ropa. Lo agarró, lo tomó, no sé si de aquí, de acá, no sé. Lo tomó de la ropa, lo asió y le ordenó que duermas conmigo, le dijo. Si le queda viendo el chamaco José, 22 años, 21 años, que duermas conmigo. Y cuando él dijo que no se imaginó la reacción de esta mujer. El enemigo hizo hasta que lo agarrara del cuerpo. Tanta desesperación había en esta mujer. Lo agarró. Muchos dicen, y está mal porque no entiende la lectura bíblica, muchos dicen que él estaba ya casi a punto de dejarse, por eso se quedó con su ropa. No, así no fue. Cuando dice que ella la asió por su ropa, lo agarró, se forcejeó, él no quería, lo que hizo, se quitó la ropa y le dejó la ropa. Le dejó la ropa y él salió corriendo. No es de que se arrepintió al inicio, a la mitad. No fue así. Aquí no registra la Biblia que algo empezaron, no registra la Biblia. Lo agarró, se fue, se quitó y se corrió. Dijo, cuando alguien la agarra, se quita, se queda la chamarra y esa persona huye. Pero algo hizo, huyó. El apóstol Pablo a Timoteo, un pastor joven, le dice: tú tienes que huir de las pasiones juveniles. ¿Cuántos aman a Dios, hermano? Tú tienes que huir de las pasiones. Cuando te quedas en las pasiones, no tienes la capacidad, tu cuerpo, y más si no estás en el Espíritu, no tienes la capacidad de poder resistir. Por eso tienes que huir. Y José huyó. Es la clave para los cristianos. No tiene nada que hacer un cristiano en tales lugares. Tiene que irse, tiene que huir. Si estás viendo que te está atrayendo, vete de ahí. Y estás viendo que siempre ha sido tu amor platónico, no sé si utiliza todavía esa palabra. Si estás viendo que siempre te ha gustado y está el momento, pues vete de ahí. Vete de ahí. Hablo en este caso de mujer, pero hay más cuestiones en la iglesia.
Si ves que te está endulzando el chisme que estás escuchando, si no quieres ser parte, vete de ahí. Porque hay hermanos que están contando algo y el otro como que pasa así desapercibido, acomodando algo, para acomodando, le toma agüita despacito. Pero está así, ¿no? Si estás viendo que te gusta el chisme, que uno sabe a quién le gusta, a mí no, y están hasta así como que se agacha tantito y hasta escucha, apártate, vete de ahí. Y estás viendo que está la injusticia y te consideras de la escuadrilla de la justicia, apártate de ahí, porque la pasión te va a ganar. Te va a ganar, tan como en los estadios. Aquí está una porra, aquí está la otra porra. Ah, no, se van acercando poquito, poquito, poquito. Y goles le hacen y ¿para qué te vas a acercar? Así nos pasó una vez, no sé por qué pasó, pero con ciertos primos fuimos bueno, me llevaron, ahora sí que me llevaron en contra de mi voluntad, pero iba de chismoso. Y un familiar por aquí anda. Y nos llevaron, fuimos de chismosos a un lugar a disque defender a un primo porque era injusto. Pues cómo es posible que se ponga con uno de su tamaño, ¿no? Le estoy hablando de tenía 17, 18, no me acuerdo, 17, 18, no pasaba de ahí. Y pues estás en tus meros jugos, estás delgado, estás joven, te sientes que nadie puede contra ti, algo ridículo. Pero vas a ese lugar y te vas a un lugar a donde hay muchos en contra de ti, tú vas como con 5. ¿A quién se le ocurre eso? Por Dios, toda la vida me he preguntado ¿por qué fuimos? No sé, pero fuimos y le hicimos de emoción. Ahí y hubo golpes, peleas y todo, y uno se queda pensando diciendo, pudiste haber perdido la vida en ese enfrentamiento por tonterías, porque tú le vas a buscar, en lugar de huir te vas a meter a la boca del lobo. Y uno dice, Señor, qué tan inmaduro era en esa edad, que no pensaste lo que podías provocar a tus padres, a las familias, lo que pudiste afectar. No lo piensas, porque te dejas llevar por la pasión. Y muchas veces en las iglesias nos manejamos por la pasión más que por el espíritu. ¿Alguien dice amén, hermano? José no se manejó por su pasión ni por su deseo. ¿Pudo haber deseo en él? Claro, es una evolución del cuerpo a cierta edad. Dios lo puso, pero en un determinado momento y tiempo, como debe de ser. Pero cuando dijo, duerme conmigo, él entendió que él era el mismo Satanás. Él entendió que no era en ella. Él entendió que si él caía en ese momento, todo el propósito que había sido definido por Dios en ese momento no se iba a cumplir por ese momento que él hubiera dicho sí. Por eso muchos jóvenes se quedan varados ahí, no por lo que ha pasado, sino porque no se han reconciliado bien con Dios, y porque una y otra vez el recascarón demuestra que están bien, pero solamente ellos saben qué está pasando en sus vidas. Esto puede pasar a un casado, puede pasar a una hermana, a cualquiera le puede pasar, pero cuando le damos más fuerza es cuando no estamos en Dios. Es por eso que difícilmente, no digo que no pase, difícilmente los que están conectados con papá no pueden hacer nada. Por eso Judas solamente estaba con los discípulos, caminaba, iba a las reuniones Judas, iba a la sinagoga Judas, veía los milagros Judas, pero nunca estuvo cerquita de Jesús. A gran diferencia, ¿ustedes creen que Pedro no se pudo haber ahorcado? Pues tal vez. No digo una doctrina ni digo que no. Tal vez pudo haber, pero no, porque estaba cerquita de Jesús. Porque Judas se ahorcó, estaba escrito en la profecía, sí, pero determinado por todo lo que había hecho. Entendemos que José era un hombre que estaba conforme al corazón también del Señor. Salió y huyó. Tú y yo tenemos que huir. Sabes identificar, no me tienes que decir ni preguntar a mí nada. Tú sabes identificar cuando tienes que huir. ¿Para qué vas a una reunión? Es que son los de la prepa, tengo como 10 años que no los veo. ¿Cuántos tienen amigos de prepa? Levante su mano. Los demás no. Es que quiero verlos. ¿Qué quieres verles? ¿Qué quieres verles?
predicarles lo gordo que han estado. Hasta pena. La otra vez venía un amigo aquí y él no me conoció, yo sí lo vi. Igualito que en la prepa, un poquito más de barba. Y había como espejos. Y que me veo, dije, ay Dios mío, y que me voy, dije, no me vaya a ver. Pues decir, ¿y tú quién eres? Le iba a inventar otro nombre. Y como que le dijera, soy Martínez. Ay Dios mío, pero te lo comiste, y me iba a decir. Y no, digo, ¿qué tienes que ir a ver en esos lugares? Y me invitó a una fiesta. Hoy nos vamos a reunir todos los de la prepa. Y digo, ay, ¿para qué oyen? ¿Para qué oyen? Para saludar. Ay, ¿cómo están? ¿Para qué? A mí ni me gusta estar dando besos, ni me gusta estar. Y mi mamá con trabajo le dio un beso a mi mujer, a mis hijas. ¿Para qué? Oye, ¿te acuerdas? ¿De qué me voy a acordar? ¿De payasadas que se hacían en esa edad? ¿De qué me voy a acordar? ¿De majaderías me voy a acordar? ¿De ridiculeces me voy a acordar? ¿De cosas obscenas me voy a acordar? ¿De qué? Me da pena, ¿de qué me voy a acordar? ¿De qué me voy a acordar? Cuando tengas momentos que no tienes nada que hacer, con amigas que no creen en el Señor, que tú no vas a compartir, bueno, si te vas a ir a una fiesta con ellos, los vas a sentar y te vas a poner enfrente a predicarles, adelante. Pero no creo que eso pase nunca, jamás de los jamases. Vas a recordar, vas a revivir. ¿Para qué? Si el Señor ya lo enterró en la más profunda mar. ¿Alguien dice amén? No, pero vamos con la pala. No, pues tantito, pues eso, órale, pues. Queremos escarbar en la profunda mar y recordar. Y te ponen la cancioncita esa. No, hombre, se desbarata el corazón. Tuvo que huir José. Si no huía, se quedaba ahí. El apóstol Pablo dice: huye, Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye, vete, no te quedes, porque puedes quedarte ahí. Huye. No me da tiempo terminarlo. Ahí no se acaba la historia de José, pero él dijo: huye. Y después que eso pasó, él se fue y no terminó ahí la historia. Lo mandaron a la cárcel injustamente, como a Cristo Jesús murió injustamente. ¿Alguien dice amén, hermano? Fue una injusticia lo que hicieron con José. Y esta mujer le maquinó y le inventó y dijo, todos le creyeron. Y le dijo, no, que él quiso acostarse y que no sé qué tanto. Bueno, está bien. Y somos como José, que lo manda a la cárcel. Ahí le voy a dejar. Solamente en ese tiempo de cárcel, él estuvo 2 años en la cárcel. La cárcel no es como las de Estados Unidos, que no quieren ni salirse los presos porque está mejor ahí que afuera. La cárcel no era como hoy. La cárcel era terrible. Y José estuvo en la cárcel 2 años de su vida por haber hecho algo bueno. Si estás pasando por momentos difíciles, sientes que es como una cárcel lo que estás pasando, yo te invito, hermano, hagamos como José, que mismo José, Dios le dio gracia con el jefe de la cárcel. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Hasta en la misma cárcel Dios nunca se apartó de José. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En la misma cárcel jamás Dios se apartó de José. Dice la Biblia que Dios le daba gracia delante del jefe de los presos. Ni en la misma cárcel pudo con José. Es por eso que dicen, por eso llegó a ser el gobernador, el segundo, no era gobernador, era segundo bajito del faraón. Por eso lo recibió, por todo el proceso que pasó José. Y en todos sus procesos y sus momentos le supo dar la gloria a aquel que lo recibe y a aquel que vive por los siglos de los siglos. Alguien le da la gloria como José. Dele la gloria a Cristo y dígale: Señor, yo te quiero honrar en toda mi vida. A Él sea la gloria. Póngase de pie, por favor.